un gusto estar acá otra vez compartiendo la palabra del Señor. Y bueno, en este momento tan especial como a familia, como familia nos gusta esta época de Navidad. Siempre la disfrutamos desde noviembre hasta diciembre. Y más que nada porque reconocemos que es una época especial. Aunque suene como muy repetitivo, más que regalo, es algo más especial para nosotros que somos cristianos, que es recordar a Cristo, ¿cierto? Que recordar su venida y todo este plan que Él preparó de antemano para nosotros. Y eso es un gozo que nos gusta compartir con nuestros hijos y con nuestras familias. Sobre todo en esta Navidad que casi la mayoría anda más sensible, reflexiona más sobre el año, etc. Y me tocó un tema que vamos a seguir estudiando Mateo. Y en realidad estaba pensando cómo lo hilo a esta época, a lo que estamos pasando ahora. Pero bueno, vamos a ir, ¿cierto?, estudiando y vamos a ir aprendiendo lo que el Señor nos quiere decir. Y tiene que ver con algo que quizás con hoy día, en nuestra época, vemos mucho, sobre la distorsión del Evangelio. Y como muchos pseudo predicadores o pseudo pastores distorsionan la palabra, sobre todo en esta época, para que las personas se sientan bien, se sientan mejor o más cómodas, pero no comparten el verdadero evangelio. El nacimiento es el inicio de esta buena nueva, pero es mucho más profundo, que termina cuando Cristo venga. Y quiero que me acompañe a Mateo. Mateo capítulo 7. Del versículo 15 al versículo 20. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor Jesucristo. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Interesante tema para Navidad. Porque debemos recordar el verdadero evangelio. ¿Qué es lo que el Señor nos está advirtiendo acá? Hay algo súper importante que muchas veces se reparten falsas esperanzas a las personas, sobre todo en esta época. Muchos creen que el Señor es un tipo de viejito pascuero que le da regalos a las personas porque se portan bien o porque en el año no hicieron algo tan malo, y que para esta época Cristo le regala su amor y le regala su paz y sus buenas vibras y sus buenas bendiciones. Y se van engañados, creyendo que eso es el Evangelio. Pero pasa y llega Año Nuevo. ¿Y qué pasa en Año Nuevo? Es otra fiesta totalmente diferente.
Muchos se desbandan, ¿cierto? Y creen que no habrá un mañana. Pero el Señor Jesús nos está advirtiendo algo. Y en este primer punto, el Señor Jesús y la vida del cristiano requiere una continua vigilancia a fin de mantenerse en el compromiso con Dios y en una relación correcta con los hombres. Alguien dijo por ahí, un serio peligro exige una continua prevención. Un serio peligro exige una continua prevención. Pero muchas veces nos despistamos y creemos que estamos bien. Creemos que sí estamos avanzando bien en el camino. Pero muchas veces no nos reflejamos en la palabra. Creemos que por nuestro corazón, si mi corazón está bien, está feliz, vamos bien tampoco, como dice. Pero nos olvidamos que la palabra dice que nuestro corazón es engañoso. Entonces, ¿dónde nos podemos resguardar? Hermanos, hay lobos rapaces enseñando hasta cosas profanas del Evangelio. Y muchos caen. Y el Señor nos advierte de eso. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por dentro son lobos rapaces. La entrada al reino de Dios solo es posible por Cristo, hermano. No hay otra enseñanza arriba o sobre esto. Este es el Evangelio, que por Cristo somos salvos, por la fe puesta en Él. Los profetas que Dios envió a su pueblo, a Israel, hicieron continuas apelaciones a dejar la justicia propia del hombre para aceptar por fe lo que Dios nos provee, que es Cristo y que es su salvación. También estos profetas demandaban una entrega incondicional y racional al Señor. Y a lo largo de la historia de Israel hubo muchos profetas que afirmaban hablar en el nombre de Dios, pero que en realidad lo hacían en el suyo propio. Pero ¿cómo discernir? ¿Por qué el Señor Jesús nos advierte esto? Y en el mismo título, si usted tiene ahí en su Biblia, en el mismo título está la respuesta. Sus frutos. Por sus frutos los van a conocer, hermano. En estos tiempos, estos profetas, o llamados como el Señor lo llama, mentirosos, falsos profetas, que muchas veces extraían de la propia congregación personas para su propio beneficio. Pero es notable la advertencia que Dios nos hace por medio de Isaías, porque no solamente pasaba en los tiempos de Jesús, sino que pasaba en los tiempos de Israel. Dice así Jeremías 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan o os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y un poco más adelante dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Jeremías 23, 21. Y de esta misma forma está ocurriendo en los tiempos de Jesús. Había muchos maestros que hacían creer al pueblo que hablaban en el nombre de Dios. Muchos profetas. Si usted busca en la historia de la iglesia, había muchos profetas que se hacían pasar por hombres de Dios. Eran enseñanzas o enseñaban mandamientos de hombres, y lo único que pretendían era
acarrearlos para su propio beneficio. Cristo dijo a sus oyentes que es difícil de distinguir a estos falsos profetas a simple vista. Es difícil. Por cuanto presentan una apariencia que induce a confusión para muchos. Vienen vestidos o usan vestidos de ovejas. A esto se refiere, que se ponen un traje de ovejas. Es decir, vestidos de lana. Este vestido, hermano, era habitualmente los que usaban los profetas. Un vestido sencillo, en contraste con la opulencia de los vestidos de los que eran más ricos en el pueblo. Pero estos venían así, vestidos de ovejas, haciéndose los humildes, haciéndose los profetas. Vestidos humildemente y proclamando que tenían un mensaje de parte de Dios. Inducían fácilmente al engaño y obteniendo lo que se proponía en su corazón. Es necesario recordar que hay alguien así, que engaña a las personas, que es Satanás. Satanás en la acción contra el pueblo de Dios se engaña y se viste como ángel de luz. Y esto era en los tiempos de Jesús. Ya vamos a hablar de nuestros tiempos, ¿cierto? Pero esto pasaba cuando el pueblo de Israel estaba establecido, pasaba en los tiempos de Jesús y pasa ahora. ¿Cómo podemos diferenciar? ¿Cómo podemos salvarnos de estos falsos profetas? Esto es lo que el Señor Jesús nos está enseñando. Porque estos son falsos apóstoles, dice 2 Corintios 11:13. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Son engañadores que aparentan ser lo que en realidad no son. Y Jesús nos está advirtiendo esta parte. Hoy en día pasa lo mismo. Se disfrazan de ovejas, más por dentro son lobos rapaces. Un doctor en teología dice, el hipócrita es un cabrito vestido con piel de oveja. Pero el falso profeta es un lobo vestido con piel de oveja. Buscan torcer la Escritura para su beneficio. Creen que son espirituales. Creen que hablan cosas espirituales. Pero lo que buscan es lo que hay en su corazón. Las enseñanzas de estos falsos apóstoles no corresponden al camino estrecho que ya el Señor nos había enseñado. Este camino estrecho que el Señor nos dijo que nos lleva a la vida. En estos apóstoles, en sus enseñanzas no están la exhortación al compromiso con Cristo, sino al compromiso con una religión, que quizá puede ser buena. Quizá los pueden tratar bien, como cuando alguien va al psicólogo. El psicólogo lo que hace es tratar de apaciguar las aguas y tratar bien a la persona para que se sienta bien con ella misma y pueda autosuperarse. Así se están volviendo las iglesias. No hablan de pecado porque eso aleja a las masas. No hablan de autosacrificio, sino que hablan de autocomplacencia. No hablan de dar, sino que hablan de recibir regalos de parte de Dios. Y eso es lo que nos están enseñando ahora. Lo bueno son los regalos. Lo malo es el pesebre. Los falsos profetas están lejos. Lo que nos advierte Jesús es que los falsos profetas no están lejos de la iglesia, sino que están en ella misma. Jesús dice, vienen
a vosotros. Vienen a vosotros como lobos rapaces. Y es más, dice, no solo vienen a la iglesia, sino que salen de ella. Y Pablo nos advirtió de esto. Y Pablo les advirtió a la iglesia de Éfeso que se cuidasen y que cuidaran al rebaño, porque de entre ellos mismos saldrían hombres que hablarían perversidades. Entonces, ¿a quién recurrir? Muchos, estando en las iglesias, ni siquiera tienen esperanza. Por eso se dejan guiar. Y se dejan guiar por el viento, por donde va, ellos van. Si viene otro, van con él. Su fe no está puesta en el Señor. El profeta de Dios habla de tal manera que quienes escuchan sus palabras siguen a Jesús como el ejemplo único a seguir. Como Juan el Bautista predicaba. Y cuando él predicaba, dice en Juan 1:37, que cuando él predicaba, muchos seguían a Jesús. No los seguían a él, sino que seguían a Jesús. Los falsos apóstoles hacen todo lo contrario. Cuando predican, quieren que los admiren a ellos. Ellos son los buenos. Ellos son los que saben más. Muchas organizaciones que sirven a la iglesia, lo sirven para sus propios intereses. Hermanos que se hacen llamar hermanos, sirven a la iglesia para sus propios intereses. Predicadores sirven a la iglesia para sus propios intereses. Hay quienes hablan en el nombre de Dios, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, pero con mensajes que no proceden de Dios. Y esto es lo que el Señor Jesús nos está advirtiendo. No debe olvidarse que lo único reconocido en el Nuevo Testamento es la iglesia del Señor, que Él estableció y que Él comanda como cabeza. Y que toda acción que conduzca a un distanciamiento de la iglesia no procede de Dios, sino que procede de los hombres. ¿Cuántas veces hemos sabido que iglesias se separan? Se dividen porque no se entienden por alguna teología enseñada, etc. Debemos centrar nuestra mirada en Jesús, en sus enseñanzas y en su verdad. Los falsos maestros procurarán que los creyentes vivan de experiencias y de sentimientos que muchas veces, o la mayoría de las veces, son subjetivos. Pero no de afianzarse sólidamente en la palabra, sino que en su propio corazón. Esta situación se producía en los tiempos de Jesús. Y esta situación se produce hoy en la iglesia del Señor. Navidad, una época muy linda para poder recordar al Señor. Pero no hay que olvidar el verdadero sentido de la Navidad, que es Cristo, que es el plan que el Señor tuvo para poder salvar a los hombres de sus pecados. Es difícil reconocer a los profetas por sus vestidos, dice el Señor, ya que se confunden entre la gente, vestidos de ovejas, como hoy día veíamos en la mañana, ¿cierto? A los niños. Vestidos de ovejas, se confunden entre el rebaño. Pero hay algo que los va a delatar sí o sí, y es sus frutos. El falso profeta puede vestirse muy bien, hablar muy bien, saber palabras teológicas exactas, hermano,
hablarle a usted y usted puede quedar con los ojos brillantes de tanta información. Pero por sus frutos los van a conocer, más que por sus palabras. El Señor habla sobre los frutos. El que más se conoce, ¿saben cuál es? El fruto del cristiano que más se conoce es el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, templanza, acciones de un hijo de Dios. Por sus frutos los van a conocer. Y yo les voy a entregar aquí que se me cambió la hoja. Aquí está. El fruto del cristiano consta de 5 pasos. El primero, el fruto digno de arrepentimiento. Mateo 3, del 7 al 8. Les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Por sus frutos los conoceréis, hermano. Siguiente fruto. Fruto de buenas obras. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Por sus frutos los conoceréis. Fruto de labios. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Cuarto, fruto del Espíritu, el que ya vimos, ¿cierto? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23. Y el último, frutos de justicia. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1, del 9 al 11. Una lista que debe tener el profeta, que debe tener el que enseña la palabra, que debe tener el Hijo de Dios. ¿Cómo yo reconozco a alguien que es hijo de Dios? Por sus frutos. ¿Me puede engañar a simple vista? Por supuesto. ¿Puede hablar bonito? Por supuesto. Pero por sus frutos los van a conocer. Es necesario observar cómo viven y para quién viven. Es necesario, hermano, que esto lo hagamos siempre diligentemente. El orgullo puede ser uno de los frutos más visibles de ellos. Son aquellos que se consideran como los más capaces, los más fieles, los más conocedores de la palabra. Son los que se enorgullecen de su grupo eclesiástico, de una iglesia local. Se enorgullecen de sus maestros que les enseñaron en el pasado, de su ortodoxia y de tantas otras cosas que reviste la arrogancia y el orgullo. Pero no son más que instrumentos de Satanás para dividir la obra de Dios. Buscan ansiosamente partidarios para sus propias ideas y que les sigan ciegamente y los obedezcan sin reservas.
desbaratan la unidad del Espíritu para establecer sus propios partidos. Es una evidencia notable de su condición, que la mayoría de las veces, por no decir todas, no enseñan todo el consejo de Dios. Y esta es la pillería. Y aquí debemos cuidarnos, hermanos. No enseñan todo el consejo de Dios. Enseñan los regalos, pero no enseñan el sacrificio que uno debe hacer por ese regalo. Enseñan de la salvación, pero no enseñan que uno debe morir a sí mismo. Es necesario, hermano, que Cristo nos advierta. Pablo nos advierte. Profetas advirtieron al pueblo sobre esto. Porque siempre van a estar ahí. Satanás siempre va a estar atacando al pueblo. En ocasiones enfatizan aquello que les conviene para asentar su propia ideología. Otras veces reflejan la enseñanza dando a los creyentes lo que ellos desean oír, pero no lo que Dios quiere que oigan. Predican lo que les satisface y lo que satisface a los oídos de quienes los escuchan. Esto está en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Existía y existe el peligro de dejarse influenciar por estos seductores, los maestros que dividen a la iglesia del Señor, que imparten el evangelio a medias, que enseñan a la iglesia a amarse más a ellos mismos que al Señor. Por sus frutos los van a conocer. Así que todo árbol que da buenos frutos, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Es como algo obvio de lo que enseña el Señor, ¿cierto? Uno podría pensar, claro, pues por supuesto, un árbol malo no puede dar un buen fruto. Pero son engañadores y estafadores, creyendo que dan buenos frutos. El Señor siempre ha enfatizado esta enseñanza. Hay un árbol bueno de lo que es porque Él se establece en una buena raíz, que es Cristo y que es la palabra. Pero hay un árbol malo que su raíz está podrida, porque muchas veces su raíz se enfoca en algo terrenal. Y la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ya hemos visto cientos de pseudos predicadores que hablan sobre el dinero como algo importante dentro de la iglesia del Señor. Un fruto que en realidad es un fruto incorrecto o malo. El árbol que está cimentado en la fe y en la palabra debe dar un buen fruto. Es algo que debe ser obvio. Por sus frutos los van a conocer. Solo puede llevar buen fruto aquel que está establecido e injertado en Cristo, hermano. Nadie más. Solo el pámpano que está en él es el que lleva el fruto de buena calidad, que es agradable a Dios. Juan 15. Él. Todos estamos, injertos en él. Y en contraste con el árbol bueno, el que lleva malos frutos. El fruto malo es porque el árbol es malo. Y el énfasis de esta palabra en el texto griego tiene que ver con esto. El árbol está echado a perder, está podrido. A esto se refiere. Un árbol podrido. ¿Y qué pasa con los árboles podridos?
se botan, porque pueden producir algún accidente, ¿cierto? Producen malos frutos, porque cuando esta es la condición del mismo árbol. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y aquí el Señor vuelve a explicar esta parte, para que las personas que la estaban escuchando pudiesen entender. Todo árbol que no da buen fruto, y aquí viene el juicio, es cortado y echado en el fuego. Y muchos no quieren predicar esta parte, ¿cierto? Muchos no quieren predicar que el Señor un día va a venir en juicio, a buscar a su iglesia y a juzgar a las naciones. Este es el destino de los malos, de los falsos maestros, de todo aquel que distorsiona la palabra del Señor. No sé si a usted le pasa, pero cuando ve un video por ahí de alguien que está enseñando algo contrario a lo que Cristo mismo enseñó, siento yo por lo menos como algo en mi corazón, así como no sé si odio no es la palabra, pero me da impotencia. ¿Cómo pueden estar engañando a tanta gente? ¿Y cómo la gente puede creer en esto? Todo este árbol podrido será echado al fuego. Este es el destino de los malos, de los falsos maestros, que es sentenciado no por nosotros, la iglesia, sino por el Señor mismo. Con una expresión semejante a la de Juan el Bautista que había utilizado él en su ministerio anteriormente. Y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, en Mateo 3:10. Esto lo hablaba Juan el Bautista. Ahora Jesús reitera lo mismo. Todo árbol que no produce buen fruto es cortado y echado al fuego. El juicio viene, hermano. Caerá sobre todos los engañadores, todos aquellos que anduvieron por el camino ancho, atrayendo a gente a este camino. Ellos quisieron ganar para sí adeptos y hacer su obra conforme a su propio corazón. Pero lo único que ganarán es el juicio de Dios por su pecado. Así que por sus frutos los conoceréis. Esta enseñanza, hermanos, sobre los falsos maestros y sus acciones y sus consecuencias concluye con una nueva reiteración. Por sus frutos los van a conocer. Un fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Fruto del Espíritu. Algo básico que debe tener un cristiano. Buenas obras. Cuando el escritor a los hebreos exhorta a recordar a los líderes de la iglesia, vincula su enseñanza con la conducta. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad a ellos, dice. No. Dice, imitad, ¿qué cosa? Su fe. Yo quiero ser igual a MacArthur. A Paul Washer. Imitar su fe. Imitar su conducta. Imitad su fe, dice Hebreos 13:7. No se está pidiendo tanto el recuerdo sobre sus personas como sobre su conducta, su comportamiento final. Se les pide que consideren el modo piadoso que conservaron hasta el final sus vidas. La conducta de aquellos evidenciaba la realidad de su fe, ya que estaba fundada en Cristo.
A los creyentes no se les mandaba a imitar a los líderes, sino la fe de ellos. De igual manera, en el Sermón del Monte, Jesús llama a los oyentes a una consideración sobre la conducta, sobre nuestro fruto y la manifestación que esto da en nuestra vida. Entre ellos habían, hermanos, escribas y fariseos, quienes el Señor mismo los llama serpientes, sepulcros blanqueados, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, podridos, árboles podridos. Y entre ellos estaban esta gente. Y Cristo diría más tarde al pueblo: todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo 23:3. Duras palabras del Señor. Pero es necesario para que los hijos de Dios sean y puedan discernir a quién seguir o a quién escuchar. Navidad es semejante a esto, hermano. Se ha distorsionado tanto esta parte de la Biblia. Muchas veces se ha establecido solamente para un beneficio económico, regalos. Solo para engordar bolsillos. Pero la Navidad significa que Cristo ha muerto por nosotros. El evangelio verdadero, el que debe predicar el verdadero predicador, es el evangelio del Señor. Y como Él vino a esta tierra a regalarnos esta vida eterna, no porque la mereciéramos, sino porque fuimos pecadores, hermano. Y nos merecíamos ser cortados y echados al fuego. Árboles, podridos, que Cristo nos restauró. Hizo un árbol nuevo, con buenos frutos, frondoso, para que anduviésemos en Él. Una gran enseñanza, pocos versículos, pero podríamos ahondar mucho más en lo que el Señor nos quiso entregar. Pero hay una advertencia y hay una solución. Cuídense de los falsos profetas, pero cuídense viendo sus frutos. Gracias le damos al Señor porque podemos contar con su palabra y podemos aprender de ella y, creo yo, fascinarnos con su evangelio. Señor, yo quiero darte gracias, Padre, porque podemos disfrutar, Señor, de tus enseñanzas, que tú, Padre, las dijiste a tu pueblo y que por misericordia llegaron, Señor, a nosotros. Gracias te damos porque nos has considerado y nos has regalado esto, Señor, que es tan preciado para nosotros, que es la vida eterna en Cristo. Queremos, Señor, bendecir tu nombre y exaltarte, Señor, hasta el día en que tú vengas por nosotros. Ayúdanos a estar preparados, Señor, a diferenciar, Padre, quién viene en tu nombre y andar, Señor, con frutos dignos, Señor, de arrepentimiento. Gracias te damos, Padre, porque tú nos sustentas y lo sustentas todo en el universo y en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ha de ser llevada por aquellos que han gritado: ven aquí.